Continuación del video de programación de flaps. Habíamos quedado entonces en la programación del switch que va a operar los flaps en mi aeromodelo. Entonces nos vamos para control, le damos enter y automáticamente movemos el switch a una posición. Él me da esta posición y me dice que en la configuración en este caso lo tenía los flaps arriba y lo bajé a la mitad. En la configuración de la mitad, esta configuración es correcta, porque las posiciones flaps arriba y flaps abajo no están habilitadas. Está habilitado en este momento la mitad, que es flaps en la mitad, flaps takeoff, y está corroborada por un chulo en el switch P6. Esta configuración es correcta para esa posición. Después configuro la posición de flaps arriba. Vean ustedes, también en este momento me da una configuración correcta. La posición arriba está activa, las posiciones medio y full flaps no están activas y la posición arriba está corroborada por un chulo. ¿Ok? Hasta aquí, muy bien. Van a ver ustedes la última posición, que es flap full. Esa posición no está correcta. Miren ustedes, la posición flap full dice que se quedó en la posición intermedia, que el switch está en la posición de full flaps, pero que esa función no está activa. De hecho, aquí lo corrobora con una X para el switch P6. Entonces debo buscar mediante estos botones de acá la configuración que se adapte a esta situación. Si yo oprimo acá, miren ustedes que inmediatamente ya la situación se arregló. ¿Ok? Tenemos switch en la posición de full flaps, función full flaps activa, chulito para el switch P6. Ok, esta es la posición activa. Ahora voy a mirar la posición arriba. La posición arriba, vemos que se salió de la configuración que yo le había hecho, porque esa configuración yo ya la había hecho. Le doy acá y vuelvo otra vez a la configuración correcta. Función activa, switch arriba, funciones inactivas, chulito, X. ¿Ok? Para la posición de la mitad, está errónea. Entonces, vuelvo acá, posición inactiva, switch en la mitad, posición activa y chulito, muy bien. Y en este momento, fíjense que ustedes no lo oyeron, pero ya como tengo las tres posiciones, los flaps ya están activos en mi maqueta, en mi aeromodelo. Apenas el switch está correctamente configurado, las posiciones ya quedan activas. Entonces, por eso les decía yo que aquí soltar los brazos de los servos, porque si por cualquier motivo hay un servo que no está debidamente reversado, o en fin, tiene mucho recorrido, o una posición errónea de acuerdo en su brazo, en fin, si está atado al flap, apenas el servo se energice, no sabemos para dónde va a coger. Entonces es deseable que en este punto se suelten los brazos, se verifique el movimiento del servo que sea adecuado y ya una vez acá ya se vuelvan a asegurar los brazos al servo. ¿Ok? Es simplemente protección de servos. Entonces miren ustedes que aquí ya configuré el switch de tal forma que en la posición arriba tengo función activa, posición del switch arriba, switch P6 está correctamente. Si yo bajo a la posición de la mitad,
pues aquí ustedes dirán, ay, se desconfiguró. No, no se desconfiguró. Tengo que darle OK, volver a entrar, primero poner el switch en la mitad y volver a entrar. Perfecto, miren ustedes que para la posición de la mitad está correctamente configurado. Posición del switch en la mitad, función activa, chulito. OK. Bajo la leva, bajo primero la leva a la posición full flaps. Le doy enter y veo que la configuración es correcta. Entonces, funciona, posición del switch, función activa, chulito, OK. De hecho, fíjense ustedes que estará también configurado que para cualquier posición tengo un chulito acá. Chulo, 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 chulito. Es decir, todas las posiciones están agreement con lo que yo quiero y para el switch P6. Por eso me sale chulito en todas. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya tengo configurado el switch P6. ¿Bien? Muy bien. Ya tengo configurado el switch. Muy bien, en este paso, sencillamente bajo a la posición Aileron Flaps Adjustment. En cuanto a los alerones, pues bueno, ¿qué hay que decir? Si yo quisiera refinar un movimiento, sencillamente, un movimiento de los alerones, sencillamente escojo cuál alerón voy a refinar. S1 será alerón izquierdo, S2 alerón derecho. Si yo los quiero subir o bajar porque están en una posición que no me parece la correcta para la neutralidad, entonces yo selecciono cuál alerón voy a mover. Si yo selecciono el alerón izquierdo, pero aquí en Symmetrical, en la función Symmetrical, queda en blanco, cualquier movimiento que yo haga acá con la rueda me mueve ambos alerones. Miren ustedes. ¿Sí ven? Cualquier movimiento que yo haga me mueve ambos alerones. Si yo deseo que el movimiento sea individual, mediante este botón hundo Symmetrical hasta que quede en negrilla, fondo negro, y cualquier movimiento que yo haga de la rueda va a ser un movimiento individual para la superficie, en este caso alerón, que yo tengo seleccionado acá, sea alerón izquierdo o sea alerón derecho. ¿Ok? Cualquier movimiento de la rueda ya me va a mover individualmente para hacia arriba o hacia abajo esa superficie y solo esa, ya no las dos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora me voy para flaps, que es lo que estoy graduando. ¿Ok? Entonces, la misma operación. Para los flaps, obviamente, como deseo muchas veces hacerlo individualmente, entonces sencillamente acá lo voy a poner, bien sea para el flap izquierdo o bien sea para el flap derecho. Muy bien. ¿Ok? Entonces, si yo quiero refinar, ya aquí en este punto es donde yo voy a darle las posiciones. Por ejemplo, bajo a flaps takeoff. Inmediatamente miren ustedes que en flap takeoff él adoptó una posición de 70%, menos 70 y menos 70, ¿ok? Para flaps arriba, en 0. Para flaps en la mitad, en 70. Y para flap full, 159. ¿Ok? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, para flaps takeoff, es un set de flap todavía muy tímido y lo quiero incrementar, lo hago de acá. Entonces me paro en cualquiera de las dos superficies, S1 o S2,
le doy, como les repito, si está symmetrical en fondo blanco, el movimiento va a ser sincrónico y al unísono para las dos superficies. Si symmetrical está en negrilla, va a ser posición individual. En este caso quiero darle en general una posición de más flaps para despegue a ambos flaps. Entonces me paro en un flap, en cualquiera de los dos flaps, ¿cierto? Y el symmetrical lo pongo en fondo blanco. Fondo blanco va a ser para ambas superficies. Y muevo la rueda. Miren ustedes, en la medida en donde yo mueva la rueda, miren ustedes, se alcanza a apreciar cómo los flaps se mueven ambos en la misma dirección. ¿Ok? Aquí es donde yo aconsejo bastante bajar de internet, de las aplicaciones del store, bien sea cual sea el teléfono que ustedes tuvieran, la tecnología, si es iOS, si es Android, en fin, bajar un medidor de ángulos. Hay miles, millones de medidores de ángulos en la vitrina de aplicaciones. Bajen el mejor para que ya podamos hacer refinamientos individuales en las superficies. Vamos a suponer que vamos a refinar el movimiento para take-off flaps. Entonces, suponiendo que esta reglita fuera el celular con el valor de medidor de ángulos, mido este ángulo, me da tanto, y mido este ángulo y me da tanto. Resulta que hay diferencia entre ambos ángulos. Entonces me voy para la parte de aileron flaps, le doy enter, me bajo para flaps y selecciono cuál de las dos superficies es la que quiero alterar. O le subo al izquierdo o le bajo al derecho, lo que yo quiera. ¿Ok? Entonces vamos a escoger que en este caso le voy a bajar un poquito más al derecho. Entonces me voy para S2, que es la superficie derecha, le doy, lo preparo para escribir encima y acuérdense del symmetrical. Fondo blanco, movimientos para ambos. Fondo oscuro, movimiento individual. Ya le empiezo a dar, miren ustedes, en la medida donde yo, fíjense acá también en el movimiento del horn, en la medida donde yo le dé, ok, sencillamente voy a lograr un mayor movimiento. Entonces vuelva otra vez con mi medidor de ángulos que bajé, con la aplicación que bajé, mido aquí el ángulo, hasta que me den igualito. Una vez me den igualito, ya le digo que ok. Lo propio hago para la posición full flaps. ¿Ok? Para la posición full flaps, mido individualmente cada flap y miro y establezco. Si hay diferencia angular entre una superficie y otra, pues sencillamente vuelvo a hacer lo mismo. Me voy para aileron flaps adjustment, me bajo al punto de flap y escojo, le subo al izquierdo o le bajo al derecho, lo que yo quiera hacer. En todo caso, si una vez que haya escogido qué superficie voy a mover, en este caso, por poner un ejemplo, el izquierdo, la preparo para la escritura, pero recuerden ustedes, para que no se les dañe el ajuste, el symmetrical debe estar en fondo negro. Si está en fondo negro, el movimiento va a ser individual para S1. Si está en fondo blanco, el movimiento va a ser al mismo tiempo para S1 y S2. ¿Ok? Ahí muevo el valor hasta que obtenga el mismo valor angular en S1 y S2 y le doy OK. Muy bien. Perfecto. Por favor recuerden que en la página de Butterfly Flaps, cuando tengan esta presentación, miren ustedes acá que el modo sea separado.
separado porque es que voy a arreglar superficies separadamente, ¿ok? Entonces que el modo esté separado. Finalmente quiero también que ustedes miren, observen una cosa, y es que el radio automáticamente graba los porcentajes que tienen las superficies para cada modo de vuelo, ¿ok? Aquí estoy en Flaps Up y él, perdón, tiene grabado 0%. Si me bajo a Take Off, inmediatamente miren ustedes que me cambia los valores que él grabó para esa condición de Take Off, menos 70%, menos 84%. Y si me bajo a Full Flaps, miren ustedes que él me muestra los porcentajes que él grabó para la posición Full Flaps, tanto en el flap izquierdo como en el flap derecho, ¿ok? Finalmente viene la pregunta del millón. ¿Qué diferencia hay entre este método y el método convencional, hacerlo por Function Assignment y en Function Assignment asignarle una palanca, un switch a la posición de los flaps y omitir todos estos pasos que les he dado? Miren, cuando un avión es sencillo, que no tiene modos de vuelo, efectivamente yo lo puedo hacer por Function Assignment. ¿Por qué? Porque toda vez que yo vaya a hacer un trim, un ajuste, un trimeo del avión en vuelo por la operación de los flaps, pues sencillamente como no hay modos de vuelo, ese ajuste de trim que hice es válido para toda condición. Mientras que si yo lo hago así, pero el avión tiene modos de vuelo, entonces en Flaps Up yo hago un ajuste de trim para los flaps, pero cuando me pase a Flaps Take Off, el ajuste va a ser diferente y yo ya tenía previamente seleccionado un ajuste para Flaps Up, entonces me va a tocar retrimear el avión. Y si bajo a Full Flaps, pues obviamente pueda que el avión asuma otra actitud, entonces me va a tocar retrimear el avión. Si me devuelvo a Flaps Up, ese trim que hice para Flaps Full no me sirve, me va a tocar retrimear el avión. ¿Sí me entienden? Entonces, mientras el avión no tenga modos de vuelo, perfecto, yo puedo hacerlo desde Function Assignment y asignarle un switch. Pero si ya el avión tiene modos de vuelo, estas condiciones de trim yo las amarro a los modos de vuelo y me queda bastante cómodo porque para cada modo de vuelo voy a tener un ajuste de flap y voy a poder hacer un trimeo pertinente para cada modo de vuelo. Esa es la respuesta por la cual para aviones con modos de vuelo se escoge la calibración de flaps por esta página. Muchas gracias a todos y espero que este video sea de su utilidad.